la distancia, a través de estos medios. Dios bendiga a su pueblo, en cada lugar donde se invoca su nombre, donde están todos los lavados en la sangre de Cristo del Cordero. Somos familia en Dios, hermanos. Así que Dios les bendiga, un gusto saludarlos. Y bueno, cada día las bendiciones son nuevas. ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no pensar en cada mañana y en sus bendiciones? A veces me pongo a pensar, sobre todo en estos días de fin de año, lo que es octubre y diciembre. Si no conociera la palabra del Señor, estaría preocupado por tantas fiestas, porque precisamente octubre y diciembre son los cumpleaños de todos mis hijos, ¿verdad? Y es una bendición, ¿verdad? Mi nieto pues nació en abril, sus servidores de abril, mi esposa es de mayo, pero esas bendiciones de Dios, nuestros hijos como que se pusieron de acuerdo para llegar el fin de año, ¿verdad? Octubre, Salomón y José Luis. Y enseguida Damaris, ¿verdad? Y mi nieta, Leila. Así que digo, Señor, gracias porque puedo darte gracias orando, cantando. Y qué bárbaro. Los favores de Dios son innumerables. Y si no tuviera Cristo, anduviera preocupado por quién sabe cuántos galones de pulque tendría que comprar para las fiestas, ¿verdad? Sería pura fiesta el fin de año y luego juntado con Navidad, olvídese, ¿verdad? Pero qué bueno es saber que le cantamos a un Dios que merece toda la honra y la gloria por todas estas bendiciones a cada familia, pero por sobre todo por ser nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Dicen amén, hermanos? Gracias a Dios por cada uno de mis familiares, mis hijos, mis nietos y mi esposa, pues cada día la edad nos está alcanzando y estamos bien, pero ya la velocidad está bajando, dicen amén. Pero aquí estamos, aunque sea paso lento, pero seguro en el Señor, dicen amén. Gracias por sus oraciones para mí, para mi esposa y para todos mis hijos. Créanlo que el Señor es esa fortaleza divina, ¿verdad? Y seguimos orando por todas las familias. Muy bien, en esta tarde quiero invitarlos a centrarnos no tanto en lo que está sucediendo a nivel nación, sino en el que cuida las naciones, ¿dicen amén? Y el que nos ha prometido estar con nosotros y que Él mismo habló de estas cosas. En una ocasión Jesús habló con sus discípulos, puesto que estaban en esa escuela con Él de 3 años y medio, y Él les habló una palabra. Esta no les voy a dar la escritura porque esta sería como tarea buscarla a ustedes. Nomás les voy a ayudar poquito, está en los 4 evangelios. Y es cuando Él les habla y les dice: los que están puestos sobre las naciones, note bien la palabra, los que están puestos sobre los gobernantes sobre las naciones, da la palabra y sugiere, se aprovechan, son posesivos. Y recordemos que esta escritura y esta palabra se la está dando a sus discípulos. El Señor no se está refiriendo a alguien en lo particular, sino simplemente menciona que los que están en un lugar de autoridad, y específicamente lo menciona sobre las naciones. Hay otra escritura que menciona los que están en eminencia. Esa no es, no la busque allí. Está hablando de los que sobre las naciones, ¿verdad? Pero lo que el Señor está hablando es no haciendo el énfasis tanto en ellos, sino en sus discípulos. Y les dice: pero con vosotros no será así. Y aquí quiero que ponga mucha atención, porque cambia la plática, pero entre vosotros. Lo que quiere decir que también usted y yo tenemos una influencia sobre naciones. ¿Dicen amén?
Tú eres alguien que ama a Cristo, estás en China, en Rusia, en Japón, donde estés. Tú ahí eres una influencia. Y tú y yo, donde quiera que estemos, estamos para desenvolvernos en un papel que viene del cielo. Dicen amén. Usted inspírese y piense en la Escritura. Somos luz, somos la sal de la tierra. Una lámpara no se enciende y se esconde. Se pone donde alumbre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no somos cualquier cosa. Y recuerde que está dándole la instrucción a sus discípulos. Entre vosotros no será así. Y quiero empezar con esto porque a veces sabemos algunos cristianos poco arrogantes. A veces personas tienen otra creencia, otra fe. Y a veces le decimos con cierto despecho, de menosprecio: ah, no, pues tú, qué bien, pero yo soy cristiano. ¿Verdad? Y eso no es. Somos basura que el Señor recogió y nos limpió. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y eso es lo que ahora somos. Somos hombres y mujeres agradecidos con Dios. No es que nosotros le hayamos amado a Él. Él nos amó primero. ¿Dicen amén? Entonces, si tiene sus notas, ponga por ahí, por favor, buscar la Escritura donde dice: los que se enseñorean. Lo puede encontrar en su concordancia bajo la palabra enseñorear y naciones. Y se lo puse facilito. Es más, les voy a ayudar otro poquito. Está entre Mateo y Marcos. Y ya con eso, ya si no hace la tarea, ya, por favor, ¿verdad? Pero quise llamar su atención a esto porque esa es una plática del Señor Jesús con sus discípulos. Y ahora los quiero invitar a pensar en el apóstol Pablo, el siervo de Dios. Un hombre que nos ha dejado tanto legado en sus cartas, en sus epístolas. Y solo quiero darle un dato, y los que estudian un poquito la Biblia y historia, pues van a corroborar. Rápidamente les diré que el tiempo difícil que Pablo vivió fue bajo el imperio romano. Y específicamente bajo un líder romano, Nerón, fue cuando en ese tiempo él fue encarcelado por predicar a Cristo. No se andaba enseñoreando de la gente. Pablo andaba al igual que Jesús, incluyendo gente para Cristo, no excluyendo gente. Amén. Y bajo ese tiempo él fue encarcelado injustamente. Y curiosamente, cuando usted estudia, fue condenado a pronto ser ejecutado, muerto. Una injusticia total. Y la razón que estoy explicando esto es para que entendamos que cuando el apóstol Pablo escribe, y ahora sí me refiero, que oremos por los gobernantes y por los que están en eminencia, él toma esa importancia de que oremos por los gobernantes. Y ahí no está pidiendo, cuando dice oremos por los gobernantes, no está diciendo por los buenos, por los medios buenos o los malos o los muy malos. Pablo está hablando en una palabra por todos, buenos y malos. ¿Dicen amén? La importancia. Entonces, nos invita a que nosotros oremos, porque tuvo la experiencia de estar en una situación donde un gobierno injusto lo encarceló. ¿Sabe lo que se siente? ¿Sabe lo que es el abuso de autoridad? Cuando usted un día se decida hacer una tarea sobre los sufrimientos de Pablo, va a encontrar las credenciales de él. Hoy las credenciales las saca de la cartera cualquier ministro. Oh, yo estuve en tal escuela, mira, soy graduado de tal y tal. No es malo.
Pero eso fue solo una preparación. Predicar el evangelio, vivir la vida cristiana no es teoría, es práctica. Y lo que Pablo nos enseña con sus credenciales es práctica. Perseguido, dado por muerto, dice el amén. Tanto de enemigos acérrimos como de entre cristianos malos también. Como una nota de estudio por ahí usted va a encontrar, si se mete en la vida de Pablo, hasta algunos ayunaban para que Pablo se muriera. Entonces el hombre se da cuenta de sus enemistades, de los ataques, de las prisiones, de tantas cosas, pero nada de eso afectó su vida para tomar una represalia directa contra alguien. Y en esta ocasión, con esta simple palabra, él nos invita a orar por los gobernantes. Qué importante es orar por los gobernantes. Y para esto quiero invitarlos a que abran su Biblia y tomen notas en Primera de Timoteo, en el capítulo 2. De hecho, en los primeros versos del capítulo 2 de Primera de Timoteo está esta palabra y es la que quiero compartir con ustedes, pero vamos a ir despacio porque tenemos un potencial, una herramienta gloriosa que es la oración. ¿Cuántos levantan su mano y practican la oración? ¿Cuántos saben que el Señor escucha la oración? Amén. Hermanos, en la distancia, allá por fe, estamos viendo muchas manos levantadas y gente que testifica, cree en la oración. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Primero está la palabra rogativas y después oraciones. Juntándolas serían rogativas, oraciones. No está hablando de la oración cuando tú y yo nos sentamos a comer y como decía una hermana hace años en el campo misionero, se sentaba frente a su platito y los demás estaban haciendo oraciones largas y ella decía: Señor, gracias por este alimento, bendícelo prontito, prontito, amén, y para adentro. La hermana Chuy, no sé si ya partió con el Señor, una misionera incansable. Pero ella no lo hacía porque no creía en la oración. Claro que creía en la oración. Lo que pasa es que algunos que no oran, de pronto cuando están en la mesa con 3, 4, quieren impresionar que sí oran, ¿verdad? Había un ingrato hermano que nos sentábamos a comer en el campo misionero, en un mercado municipal, imagínense, ahí en las fonditas donde están todas las meseras y todo. Y una de sus oraciones era cuando pidió un pescadito, se lo trajeron en un plato ancho, bien doradito, adornado con todo lo que usted ya sabe, la ensalada y todo. Y nomás lo vio y cómo se sonrió: gloria a tu nombre. Y empieza: Señor, gracias por este pescadito. Gracias por el lanchero que fue a buscarlo, por el anzuelo que usó, por la carnada que le puso, porque lo trajo aquí. Gracias por la cocinera que le quitó las escamas, la que lo limpió, la que lo frió. No, hombre, nos tenían ayunas el ingrato ahí. Y sin duda alguna la hermana Chuy se topó con gente así. Y por eso cuando empezaban a orar ella se metía: Padre, Señor, gracias por este alimento, bendícelo prontito, prontito, amén. Porque hay cada persona que quiere impresionar a cada persona. ¿Cuántos decían amén? Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de una oración, no es por la comida, no es por la ropa, no es por el carro, ni por la moto, porque ahora aquí hay motos también, ¿verdad? Es por gobernantes. Pero este tipo de oración no es esa ligerita, es rogarle a Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? Es rogar. ¿Cuántos entendemos lo que es rogar?
¿Cuántos se acuerdan cómo le sacaban todos sus papás cuando éramos niños? ¿Cuántos rogaban como yo? Soy el único. Rogabas, mamá, quiero, mamá, mamá. Y algunos con berrinche en el piso, mamá, por favor. Con tal de que se caiga este chamaco, dale ya, por favor. Pero esa actitud también Dios la tiene con nosotros. Y está en la Biblia, de una mujer. Está la historia que el rey dice, con tal que ya no sea molesta, háganle justicia. Hermano, cuando rogamos a Dios, además de una simple oración, y le rogamos, rogar es más allá de los labios, es de las entrañas, es de todo nuestro ser para pedirle bondad y misericordia. ¿Cuántos han rogado así a Dios alguna vez? ¿Recuerdas cuando estaba mal tu papá, tu mamá, tu hijo, tu nieto? Qué momentos difíciles, ¿verdad? Todos hemos vivido una experiencia y podemos entender que es una diferencia entre simple orar y rogar. Entonces hay tres palabras que el apóstol junta aquí. La palabra primera que llama la atención es exhorto. Hace días llamé y expliqué, exhortar no es regañar, exhortar es animar, insistir en animar, a continuar o a salir de lo que se está mal, pero animar finalmente a continuar. Y lo que Pablo está aquí es eso, animando, exhortando, por favor, hagan. Él mismo usa la palabra ruego a Dios, pero él mismo dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, Romanos 12, que presentéis vuestros cuerpos vivos al Señor. Él se dirige al pueblo rogándole. Pablo no era el ministro dictador, el que te maldigo en el nombre de Jehová, el que ojalá y te trague la tierra. No. Pablo tenía amor por las almas. Y entonces usa la misma palabra aquí. Pide oraciones, pero con ese ruego y peticiones. Es decir, claro y específico lo que le estás pidiendo al Señor. Y lo que aclara inmediatamente es que, además de hacer la oración, el ruego y la petición específica, pongamos algo en acción inmediatamente. Acción de gracias. Es algo que necesitamos hacer todo el tiempo. Cuando hacemos una acción de gracias inmediatamente por lo que hemos pedido, es un asunto de fe. Ya estamos aceptando que así es, dicen amén, que ahí está la victoria. Ahora, Él está pidiendo que hagamos esto, pero aquí se sale del propósito principal de los gobernantes y aquí nos aclara o nos une y habla por todos los hombres. Todo esto, ruego, oración, petición, con insistencia, primero por los gobernantes. Y cuando damos esa acción de gracias, también por todos los hombres. Y vuelve a retomar, y por los reyes, y todos los que están en eminencia. Y es que cuando alguien es puesto en un lugar de eminencia, la palabra eminencia sugiere varias aplicaciones, significa varias cosas. Hay más de 10, yo por lo menos le voy a dar unas 9, 8, 9. Alguien puesto en evidencia es alguien que ha sido elevado a un cargo, pero ese cargo puede hacer lo que se haga alarde de su cargo, alzarse, aumentar muchas cosas, aumentar su estilo de vida, aumentar su autoridad, enorgullecerse, seguir encumbrándose, encumbrar.
Y luego como consecuencia, altivo. Ya no son ojos de cómo estás, sino cómo estás. Un cierto altivez. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, tú estás acá. Y él luego se enfrenta con el verdadero propósito, dirigir. Engrandecerse. Y pudiéramos decir más, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es importante pensar que esa palabra eminencia sugiere todas estas aplicaciones. Y ahora entonces entendemos por qué Pablo invita y exhorta que hagamos petición, oración, con ruego, con el corazón, por los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque a través del tiempo vemos que se pierde el camino. De hecho, Pablo ya lo había vivido, como dije al principio, encarcelado injustamente y condenado a ser ejecutado muy pronto. Entonces él escribe la importancia del por qué hay que orar por los que están en autoridad para que no tomen ese señorío sobre los demás. ¿Cuánto me están entendiendo en esta tarde, hermanos? Entonces es importante que usemos la oración como nunca. Este año yo he tomado notas, este año específicamente. Y Dios me libre de meterme en asuntos de lo que está pasando ahorita. No soy nada ni nadie y no es nuestro papel, pero sí quiero decirle algo. Orar por los que, hace rato lo mencionó hermano Edgar, orar por quien esté, dicen amén, en cualquier nación, es la única palabra que nos da la Escritura. Orar de verdad. Si algo de veras nos importa, orar. Porque de pronto yo oigo personas, no, cree en el aborto, no. Y mi pregunta es, desde que yo tengo uso de razón, se practica el aborto, esté quien esté en el poder. El que va a hacer lo malo, lo va a hacer quien esté. ¿Dice el amén? Por eso no hay un arma tan potente como la oración. Y la razón que Pablo está explicando esto es que cuando habla este tipo de oraciones por los gobernantes y los que están en eminencia, hay un propósito del por qué. Usted sigue leyendo, dice, para que nosotros, para que vivamos quieta y reposadamente. Y Pablo había vivido momentos sin quietud y sin reposo en cuanto al abuso de la autoridad que lo puso en la cárcel y que finalmente lo ejecutaron. Pero no está él volviendo con una enseñanza contraria, vengativa, sino él está diciendo, he ahí la importancia de orar, porque ese pierde el hombre en el camino, en su trabajo, porque ese es lo que sucede. Tienes un lugar, te lo crees muy en serio, sientes un poder que es sobre los demás, cuando la verdadera labor es servir. ¿Cuántos dicen amén? Es servir. Y entonces todo esto es para que vivamos, ¿quiénes? Nosotros, reposadamente, quieta y reposadamente. Y cierra diciendo, en toda piedad y honestidad. Y esto se está refiriendo a nosotros. Es un compromiso, esta escritura es un compromiso que Dios nos muestra, donde hay mucho peso de nuestra parte. No es con palabras de política y meternos, sino es con esa autoridad que Dios nos ha dado y que podemos ejercer la oración. ¿Dice el amén? La oración en el Hijo de Dios, dice el amén, que está como intercesor entre el Padre, porque Él lo aclaró. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo recibiréis, dice el amén. Y esto es glorioso. Este año, como dije al principio, me puse a hacer notas. Y no solo aquí en la iglesia, pero en mi trabajo trato con muchísima gente.
A veces estoy haciendo algo en las casas y oigo las pláticas, aunque no quiera, pues ni modo de ponerme tapones. Y este año era una plática totalmente de la situación, ¿verdad? De que estamos viviendo, ¿verdad? Y se juntaban las dos cosas, la pandemia y la política, ¿verdad? ¿Y sabe qué es lo que más me entristecía? Que algunos cristianos hablaron más de un personaje en vez de Cristo Jesús como respuesta. Este año a muchos se les fue hablando más con cuál te vas, con melón o con sandía, y ignoraron a Cristo el Señor. Pero no todos, porque si bien es cierto en esta iglesia se ha estado orando por esta situación. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendiga a todos los que estuvieron orando por estos días, ¿dicen amén? Seguro que sí. Y es lo que debemos hacer. Una expectativa muy nuestra no está en un hombre, en determinado hombre, está en determinada mujer. Como nación, nuestra esperanza está centrada en Cristo Jesús, dicen amén. Y por eso oramos a Él. Él es el que mueve, Él quita y pone reyes. ¿Cuántos dicen amén? Él lo hace, hermanos. Pero por no conocer la Escritura no nos damos cuenta. Pero Él tiene todo en control. No se sienta mal si alguna vez le dice, Señor, no sé lo que está pasando, no lo entiendo, mi mente no alcanza, pero tú sí lo sabes, Señor, y vengo a ti, enséñame, dirígeme, muéstrame, y el Señor le va a mostrar, dicen amén. Porque estamos buscando una vida de piedad y de honestidad, y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, hay un potencial tremendo en la oración, y no es la única área de orar por nuestros gobernantes. A través de la oración, el Señor nos muestra y nos da lecciones cómo podemos entender cómo sirve la oración y cómo aplicarla. Y a veces pareciera que hay escrituras que no tienen nada que ver con esto, porque nosotros de pronto nos enfocamos en una sola cosa y se nos olvida que el resto de la vida es mucho más. ¿Dicen amén? Cuando viví la experiencia de mi hijo que cayó en prisión, y solo pensar que saldría siendo ya un anciano, eso casi me acaba. Honestamente, sí, se me movió el tapete, como dicen. Pero el Señor y su Espíritu Santo nos corrige y nos ubica, y en vez de empezar a hablar y decir tonterías, viene la palabra, bienaventurados los que esperan en Jehová, calladamente, dicen amén, porque los que confían en Él nunca serán avergonzados. Y empieza a desfilar la palabra a través del Espíritu Santo, la palabra misma que hemos leído, el Espíritu Santo nos la recuerda. Pero cuando has leído otras cosas que no es la palabra, pues no se te puede recordar la palabra. Y eso fue lo que vino a fortalecerme. Y no soy el único. Ahora mismo, aquí en estas bancas y allá en la distancia, hay personas que un día nos topamos frente a un muro sin respuesta. Usted y yo nos sentimos derrotados, limitados, pero nos refugiamos en la oración. Y muchas veces ni oramos ni pedimos, simplemente lloramos y lloramos. Y descansó nuestra alma. Y nos levantamos con una nueva visión y el Señor mostrándonos cosas. Yo por lo menos aprendí algo. Yo nunca oraba por los presos. Ahí empecé a orar por los presos. Y por 20 años oré. Mi esposa, oramos juntos, lloramos. Y finalmente el Señor respondió. Salió mi hijo de prisión, 20 años. ¿Dejé de orar por los presos? No, señores. Sigo orando. Parece que el ser humano necesitamos ser sometidos a una situación para aprender. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Hay que seguir orando.
Pues comparto esto porque quiero que note que hay tantas áreas donde la oración es una herramienta para el diario vivir, diariamente. Por eso la Escritura dice orar sin cesar. La oración no quiere decir que todo lo que pidamos va a suceder exactamente. La oración te va a contestar el Señor sí o no. Espérate tantito y si no, bástate mi gracia. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él es nuestra fortaleza. A través de la oración podemos tomar nuevas fuerzas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en las nuestras. Y nuestra vida sigue avanzando. En el capítulo 21 de Mateo, apúntelo, no lea por favor. Jesús está en la escuelita con sus discípulos. Y cuando digo escuelita me estoy refiriendo a ese tiempo cuando los llamó y precisamente los está discipulando, pero está caminando y la vida misma de diario es una escuela para ellos. El Señor ha llegado en este capítulo 21 de Mateo, ha llegado a Jerusalén, encuentra el templo hecho un Suadmit, un lugar de ventas, de negocios. Ya conocen la historia, los exhortó, los corrigió y tumbó las mesas, todo, y corrigió. Mi casa es casa de oración. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y el Señor actuó y dejó bien claro para lo que era su casa. Casa de oración. Inmediatamente después de esto, los religiosos, los que estaban allí, notaron algo. Allí va a encontrar unas palabritas escondidas, muy suavecito, que a veces nos las brincamos. Y hubo un grupo que se gozaba y se maravillaba con lo que Jesús estaba haciendo y diciendo. ¿Y sabe a quién se refirió? A muchachos. Muchachos que maravillados por lo que estaba pasando y viendo, no la pensaron. Y cuando hablo de estos muchachos, me refiero a que esos muchachos tuvieron unos padres que seguían hablando con ellos de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y estos muchachos son el testimonio de que sabían lo que estaba pasando allí y con una confianza empezaron a decir, Hosana, Hosana al Hijo de David. Para aquellos, esos muchachos en ese tiempo, declararon eso en la persona de Jesús, habían tenido una buena enseñanza de padres. Sabían lo que se estaba cumpliendo. Pues eso que los muchachos, vamos a decir así, le echaron porras a Jesús. ¿No les gustó a los religiosos? Disculpe, hermano. Pero les gustó o no les gustó, el Señor hizo lo que tenía que hacer. Y dice que salió de la ciudad el Señor y se fue a Betania. E inmediatamente hay otra historia pequeñita ahí. Y pareciera que no estamos saliendo del tema, pero quiero recordarle, el lugar exacto para lo que era casa de oración estaba convertido en cueva de ladrones. Y el Señor dice, mi casa, casa de oraciones. Sale y se va rumbo a Betania. Pero al ir en el camino ve por la orilla una higuera. Y la Biblia dice que el Señor tuvo hambre. ¿Alguien se ha quitado el hambre con un par de higos? Qué sabrosos, ¿verdad? Bien maduritos. Y a veces hasta verdes, ¿no le hace? Pero el Señor se acercó y no halló nada. Puras hierbas, puras hojas. Recuerde que es la escuela de Jesús con sus discípulos. Todo lo que acabamos de hablar lo presenciaron sus discípulos.
Ahora él va a Betania, ahí van caminando con él. Yo me imagino al grupo que se ha quedado cuando vieron que el Señor se detuvo, se detuvieron y lo vieron. Se desvía tantito el Señor, lo ríe del camino y se para frente a aquella higuera y le busca entre las ramas. Ahorita en casa, mi esposa anda todos los días fisgando abajo del guayabo. Ya tiene 2 bolsas de guayabas. El que guste una, le comparto una. Porque es glorioso, ¿verdad? Regarlas en el año para que al fin de año salgan ahí, gloria a Dios. Lo siento por los que les gustan. Anoche me cené 2 rebanaditas, mire, pedacitos, aleluya. Señor, busca entre las hierbas. No hay nada. Inmediatamente le habla como si fuera una persona a la higuera y le dice: nunca más produzcas fruto. Y tan pronto el Señor le dijo eso, la hierba muy orgullosa, sus plantas ahí paraditas. ¿Cuántos han visto las plantas sin agua cómo se caen y se marchitan? Aquella estaba así, mire, bien peinadita, verde. Mucho ruido y pocas nueces, decía mi mamá. Nunca más produzcas fruto. Para abajo. En el segundo se secó. Y los discípulos viendo todo, entre ellos dicen: ¿vieron? ¿Cómo fue eso? Enseguida se secó. Usted y yo dejamos de echarle agüita a una planta y no sé, en un par de días ya empieza a verla que se marchita hasta que finalmente se seca. Pero inmediatamente a la palabra del Señor, el creador de la higuera y del universo, ¿dicen amén? Nos ha puesto con un propósito. Y cuidado si no lo estamos haciendo. Es que Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Y nos llamó para que llevemos fruto, y mucho fruto, y permanezca. ¿Cuántos dicen amén? Y gran parte de nuestro fruto es la práctica de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Si lo crees, dele palmas al Señor, porque Él es bueno. Cuando Él ve a los discípulos que están sorprendidos, maravillados, enseguida se secó. El Señor los ubica y les habla a ellos. La pregunta es: ¿cómo es que se secó? ¿Cómo? Bueno, Jesús dio la palabra. Hermano, cuando el Señor da la palabra, no importa cuánto agua te eches, no vamos a dar fruto. Cuando Él viene y no hay fruto, hay peligro de que diga: ya nunca más. Decía un siervo: aunque saltes y brinques, caes en el mismo lugar. ¿Verdad? Es tremenda la lección que el Señor le dio a los discípulos. Y sin más aclaraciones les dijo: miren, si tuvierais fe y no dudareis, haréis esto. Oigan bien lo que dice la Escritura. Por favor, no vaya mañana a llegar y declarar sobre las hierbas del vecino: que te sequen en el nombre de Jesús. Eso no va a pasar. Arregla mejor tus cuentas con el vecino. ¿Cuántos dicen amén? Pero que el Señor está diciendo: si tuvieras fe y no dudares, haréis esto de la higuera. Y además, y aquí se aclara, si dijeras a este monte: échate a la mar, será hecho. Fíjense qué contraste. Lo que el Señor está diciendo son cosas que van a hacer de lo sobrenatural. Y el Señor está entendiendo que para ellos, para los discípulos, fue un acto sobrenatural. Pero que además el Señor muestra: si tienes fe y creyeres, porque hay que orar creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que ora pero no cree. Si no dudares y creyeres, será hecho.
Y mire qué bonito cierra. ¿Se recuerda que al principio mi casa, casa de oración es? Y cierra, dice, y todo lo que pidieres en oración, otra vez, creyendo, lo recibiréis. No está mencionando en esta escritura lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo recibiréis. No lo necesitaba aclarar allí, porque ahí estaba Él. ¿Cuánto me están entendiendo? Y Él exactamente lo aclaró. El Padre en mí y yo en Él. ¿Dicen amén? Todo lo que pidieres en oración, lo recibiréis. Hermanos, esta es nuestra herramienta gloriosa. Si en algún momento tu confianza está puesta en que un hombre va a cambiar la historia en la vida, a tu propia expectativa o a la mía, no va a suceder. Nuestra confianza está en la roca inmovible de los siglos, que es Cristo. El que no cambia, dicen amén. El que no se desgasta, el que no se devalúa, el que dijo yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, en Hebreos 13:8. Entonces, sigamos orando. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos orando por los que están en eminencia. Pero no solamente hablando de los que están en los gobiernos, sino por aún el pueblo de Dios que está en lugares importantes. En cada congregación hay un orden, hay un pastor, hay unos servidores. Y cuando alguien te pregunte, ¿qué eres en la iglesia? Usted puede decir, soy miembro de la familia de Dios. Ya no soy advenedizo ni extranjero. Tengo familia, tengo identidad. ¿Qué haces en tu iglesia? Sirvo. Somos servidores, dicen amén. ¿Quién nos ha dado el ejemplo? Cristo mismo. Hermano, el hombre de más eminencia en el universo, Cristo Jesús, dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Dele palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es. Y tenemos el ejemplo. Santiago nos lleva a otra parte importante del capítulo 5, verso 15. Y viera usted cómo la herramienta de la oración trabaja en cualquier dirección y en cualquier circunstancia. Y nosotros tenemos que aferrarnos a la oración en el nombre de Jesús. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Creer es tener fe. Y lo que está mencionando Santiago es la oración de fe. Y aquí donde algunos nos extraviamos, no dice sanará al enfermo, salvará al enfermo. Porque Dios está más interesado en nuestra salvación, en nuestra alma y el perdón de pecados, dicen amén. Porque el cuerpo finalmente un día se quedará aquí. Pero lo que Él vino a comprar es tu alma y la mía. ¿Cuántos se gozan? Pero en su misericordia sana y salva. ¿Cuántos se gozan por ello? Pero aclara en esta escritura, la oración de fe salvará al enfermo. Y la razón que dice salvará es que muchas veces algunos que caemos enfermos, y digo caemos porque todos sabemos a veces los problemas en que nos hemos metido, y muchas veces estar enfermo es por glotones. ¿Dicen amén? Ese es solo un ejemplo de comida, pero hay otras malas conductas y sabemos que estuvimos donde no debíamos de estar, dijimos lo que no debíamos de decir. Cada persona que suelta la boca y habla, sea quien sea, debe tener el valor de confrontar y recoger el resultado también de sus palabras. También es pecado, porque todo lo que es injusto es pecado. Y Santiago nos lleva a toda esta área porque él dice, y el Señor le levantará, note,
Y si hubiere cometido, no dice pecado, dice plural, pecados, le serán perdonados. Pero de antemano antepone la palabra, el Señor le levantará. No se trata de yo me levanto, yo me engrandezco, yo me enorgullezco, yo soy prepotente. No, el Señor levanta. ¿Dicen amén? Lo que quiero que notes es que todas estas escrituras es la oración para cualquier situación. Tenemos que tener el valor de experimentar esa oración y su poder en el momento exacto. Hace unos años tuve la experiencia de estar de visita en una familia cristiana y en ese mismo momento una de las criaturas se puso muy mal, tenía asma. Eso ya lo sabían que tenía asma y algo que sucedió en el momento le provocó un ataque y se estaba ahogando. Y entonces, asombrosamente, vi cómo la mamá, pues es mamá, Dios bendiga a las mamás, se preocupan. Pero esta mamá cambió en un segundo y al ver que no podía controlar al niño, ni ayudarlo, ni con viento, con algo, un abanico, ni nada, y se ahogaba, esta hermana pasó de la preocupación y de ver que no hay respuesta a gritos histéricos y se salió de control, ¿verdad? Y pues ahí estábamos. Así que nos metimos arriesgándonos un poquito y hermana, ¿por qué no oramos? Vamos a orar. Mire, recuerde que el Señor, a la gente no hay que exhortarle en el momento y decirle pues qué pasa, no que eres cristiano, nada de eso, sino acercarnos, invitarlos, exhortarlos a volver. ¿Cuántos dicen amén? Y guardó silencio y empezamos a orar por la criatura. En un par de minutos la criatura estaba libre. Y la lección fue de Dios para ella. No es el hombre, no es tu intervención meramente. Dios usa tu vida, la mía. Somos vasos útiles en sus manos, vasos de barro, pero Él ha puesto la gloria en ellos. ¿Dicen amén? Y entonces es su palabra la que aplicamos y hay respuesta. Y finalmente el Señor obró en esta criatura. Esa criatura hoy es un hombre adulto. Y tranquilo, en paz, Dios es bueno. Pero a veces la situación nos gana, nos absorbe y buscamos muchas opciones y confiamos en muchas otras cosas y dejamos casi olvidado al último que la respuesta está en el Señor Jesús. El Señor aclara entonces, está corrigiendo algunas cosas en el templo. Está hablando de una higuera que no da fruto y está dando clases, pero el tema central de esto es la oración, creyendo y teniendo fe, y será hecho. ¿Cuántos se gozan, hermanos, por ello? Pablo nos da esta palabra y nosotros tenemos que recibirla. Voy a terminar con una última escritura. Y quiero invitarlos a que lean en casa Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 15. Pero dentro de esa escritura, no se detengan las primeras palabras que hay, porque nos habla en el capítulo 3, verso 5, mire lo que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y en esa continuación habla de impurezas, inmundicia, habla de conductas inmorales terribles. Y muchos cuando empiezan a leer este capítulo le pagan la página porque pues no, ahí no. Yo no estoy en este renglón, así que. Pero a veces por brincarnos el texto no nos damos cuenta de todo el contexto completo.
Pero se lo voy a poner así, el verso 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y hacer morir lo terrenal en vosotros es pararnos en un plan de fe, de oración y creyendo en Dios. El verso 10 nos invita a accionar y revestidos del nuevo. No dice como Efesios, el hombre viejo y el nuevo, sino aquí solamente está enfatizando, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, note bien, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En otra palabra, la palabra es la que nos da el conocimiento pleno. Y el verso 13 abarca una área que es la interacción de nosotros. ¿Cuántos se aman en esta tarde aquí todos? ¿Cuántos aman a su hermano? A ver, voltéese y salúdese así a la distancia, aunque sea. Ve a ver quién está aquí, gócese. Los que están en la distancia. En el verso 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Alguien que es sincero entiende que a veces él o ella provoca que le caiga un poquito mal a su hermano. Y yo como pastor de pronto también le caigo mal a alguno de ustedes. ¿No le hace que levante la mano? Es que así es. Sí, porque este lateral pastor a veces caemos muy bien y a veces caemos muy mal. Pero mire lo que dice, aún para esos momentos de fricción, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y retoma. Y la paz de Dios, con esto voy a cerrar, gobierne en vuestros corazones. Ahora no es el que está frente a la nación, no es el gobernador principal, sino ahora está hablando el reino de los cielos. Padre nuestro lo dice, vénganos tu reino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este Pablo está diciendo, haced morir lo terrenal en vosotros, vestidos del nuevo, el cual fue creado conforme a la imagen del que lo crió. Y note bien, hay un proceso, se va renovando. ¿Cómo? Hasta el conocimiento pleno. Todavía Dios tiene muchas cosas que enseñarnos de su conocimiento. ¿Dicen amén? Estamos en un progreso, en proceso. Cuide de no estar en retroceso. ¿Dicen amén? Que cada situación usemos la herramienta de la oración. La oración no solamente es para pedir, es para interceder. Pero también la oración es para sincerarnos con Dios. David le dice al Padre, mira en mí si no hay camino de maldad. Guíame por senderos eternos. Corrige mis pasos. La oración es una herramienta que nos sirve para toda nuestra vida. Mire lo que dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Por nada inequívoco es que dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando le hemos dado el corazón al Señor, Él gobierna. En otras palabras, esté quien esté en la autoridad, en el pueblo, en la ciudad, en la nación que estemos, si Dios gobierna nuestro corazón, estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Puestos de pie en esta tarde. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, la paz a la que asimismo fuisteis llamados, a esa paz. En un solo cuerpo, hermanos, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Fuimos llamados a paz, no a guerra, dicen amén. Es triste que se den fricciones constantes en los hogares, en las familias, en las congregaciones. Dios nos llamó a paz.
Pero gócese, con la oración podemos retomar nuestro lugar. ¿Dicen amén? Es en la oración. Si nos cuesta pedir perdón a alguien, llegará el momento que Dios nos dará el perdón. Pero escóndete en tu recámara, que la Biblia lo habla también, en privado. Y digámosle ya al Señor: Señor, perdóname, he faltado a fulano, a sotano, a mi esposa, a mis hijos. Reconozco que sí estoy mal y el orgullo no me deja decirlo. Pero aquí en privado, Señor, te lo digo a ti. Señor, ayúdame. Y una vez que usted lo ha hecho en privado, sorpréndase, la próxima vez que esté en público, el Señor le va a dar fuerzas de no sé dónde y lo va a honrar en público. ¿Dicen amén? Él lo hace. La oración es una herramienta vigente, ahí está. Sigue fiel, no se desgasta, la podemos seguir usando. Incline su rostro, por favor. La última frase de esta Colosenses 3 dice al final: y sed agradecidos, escuche bien, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Este es el conocimiento. Estamos en proceso, no lo sabemos todo. Sincérese con el Señor. Padre, te adoramos. Señor, gracias por tener, Señor, tu palabra y sobre todo el espíritu de esta palabra que nos habla con amor, que nos instruye, no redarguye dándonos un mensaje de cuidado, de prevención. Pero aún, como dice Santiago, cuando hemos fallado, Señor, la oración de fe puede levantar al enfermo, salvarlo y sanarlo también. Pero lo que es más glorioso, perdonar las faltas, los pecados. Y entonces tenemos un lugar de altura, pero no egoísta, sino de altura en tu presencia, Señor. Gracias. Padre, esta tarde rogamos que tu palabra haya llegado a los corazones. Iglesia local, hermanos en la distancia, a todos. Que esta palabra sea de bendición. Gracias, Señor, por la iglesia local. Gracias por tu pueblo, Señor, que sigue ofrendando, diezmando. Y que aunque han pasado meses, te damos gracias por la administración de esta iglesia. Que tenemos todavía, Señor, para seguir caminando. Esos fondos que tú provees a través de tu pueblo. Bendigo la vida de todos los obedientes, Señor, los que ofrendan y diezman. Y que aún van más allá. Dan tiempo, talento, Señor, y se preocupan aún por otros y otras congregaciones. Bendíceles, recompénsales, Padre. Y gracias por esa fuente inagotable de bendición, Señor, material para subsistir en este lugar, porque es tu mano. Gracias en Cristo Jesús. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.